Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Sellados. Esta vez estamos haciendo en formato video. Nos vamos a ver las caras, Fede. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Finalmente nos vemos las caras, Ajá. como si no lo viéramos siempre. Queremos hablarles de un tema que nos preocupa muchísimo y de un tema que necesitamos repasar en estos días, ¿sí? Lo titulamos como el don de profecía, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre el don de profecía, cuáles son las condiciones que tiene que tener un profeta y qué es lo que dice la Biblia. Fede, ¿arrancamos? Arranquemos con una oración, ¿te parece? Sí. Dale. Señor, muchas gracias porque podemos compartir esto que hemos aprendido, que es lo que revela tu palabra. Necesitamos entender cuáles son las características de los verdaderos profetas para identificar a los falsos profetas y poder hacer caso a los verdaderos profetas. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, Pau, que una de las señales del tiempo del fin es que va a haber falsos profetas. Ajá. Jesús dijo que iba a haber falsos profetas. Entonces, si en el tiempo del fin va a haber falsos profetas, suponemos que también va a haber verdaderos profetas. Exacto. Y la Biblia da las características del verdadero don de profecía. Este es un tema que por ahí es sensible dentro de nuestra iglesia, la iglesia adventista. De hecho, esta es la primera parte que vamos a tratar sobre el don de profecía, específicamente en la Biblia, y después vamos a hablar un poco de Elena de White. Así que, bueno, vamos ahí. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos como base la Biblia para poder entender qué es esto del don de profecía. Entonces, fíjate que en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado lo que hizo fue separar al hombre de Dios. Antes Jesús bajaba y hablaba con Adán y Eva cara a cara, los ángeles hablaban con Adán y Eva, pero este pecado hizo separar al hombre de Dios. No lo puse acá en las placas, pero vos te acordás que cuando Israel sale de Egipto, Dios le habla en el monte Sinaí y los israelitas no querían escuchar y le dicen a Moisés que hable Dios con vos y vos con nosotros porque nos da miedo, tenemos miedo. Así que bueno, parece que incluso el mismo pueblo a veces tiene miedo de escuchar la voz de Dios. Vos dijiste dos palabras muy interesantes, que pecado, iniquidades, y yo me anoté una más acá, que es transgresiones, que quizás a nuestros amigos les suenan estas palabras porque justamente están en torno a la voluntad de las personas. Solamente a modo de poder ver de qué se trata, las iniquidades tienen más que ver con la perversidad, fíjate, con la condición interna del corazón. En tanto que el pecado es la infracción de la ley, como sabemos que también nos menciona la Biblia, y la transgresión ya es la desobediencia de forma consciente. Bien, entonces ese profeta que va a ser el portavoz de Dios, ahora lo vamos a ver, me parece que va a tener que atender estas cuestiones Exactamente, por eso lo decía. de conducta, porque las cuestiones ya espirituales y de la naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, eso lo cambia el Señor. O sea, la justicia impartida e imputada que hemos hablado en los audios. Pero estas cuestiones tienen que quedar bien en claro. Entonces, bueno, ahí continuamos con otros dos textos. Amós 3:7 dice que Dios no habrá, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor no trabaja en lo oculto. Es transparente completamente. Y de hecho, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en realidad la palabra es revelación. Exacto. Y empieza así, revelación de Jesucristo. Jesús quiere revelar, quiere demostrar. ¿Y a quién se lo muestra? A los profetas. En Hechos 3:21 dice: habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que qué interesante, porque dice que Dios habla por medio de los santos profetas. Fíjate cómo esto se conecta con lo que estabas mencionando recién de el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no quería que Dios le hable, sino que le hable ¿a quién? A su profeta. Y acá justamente
nos está diciendo que Dios le va a hablar a una persona porque el pecado que tenemos no nos permite poder estar en presencia de Dios y poder recibir ese mensaje. Entonces necesita una persona escogida. Perfecto. Que escogida por Dios, claramente. Ujú. Bueno, ahí vamos un poco a la definición de profeta. Ahí yo puse dos palabritas en hebreo, naví, y en griego profetes, que significa portavoz. ¿Sí? El profeta es el mensajero, no es la voz ni el mensaje de la persona, sino que es la voz y el mensaje de Dios. Dios utiliza al profeta para comunicarse con la raza caída. Así que si la persona desobedece al profeta, y cuando el profeta está hablando en nombre de Dios, ¿a quién desobedece? A Dios. Está desobedeciendo a Dios. Directamente. Tal cual. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el profeta va a estar lleno del Espíritu Santo y va a hablar con la autoridad que Dios le da. Hay una definición que me gustó con respecto a profeta, que es el que habló en nombre de otro. O sea, no es que está diciendo lo que a él le parece, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que está siendo la voz del que no puede hablar directamente. Porque nuestros pecados e iniquidades han hecho Exacto. separación, como leímos al principio. Ahora, este texto es un poquito más largo, está en 1 Corintios 12, pero para ver dónde aparece el don de profecía, dice, porque a este es dada por el Espíritu, o sea, es el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Es el Espíritu el que da los dones a la iglesia, y fíjate que uno de estos dones es el don de profecía. Entonces, si yo digo yo quiero ser profeta, no funciona de esa forma. Es voluntad del Espíritu. Exacto. Es el Espíritu Santo. Fíjate, también relacionado con esto, yo acá puse otros textos. En Efesios 4:11, estos son más cortitos, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, es Jesús, es el Espíritu Santo también que pone, que reparte estos dones. Y a unos puso Dios en la iglesia. Acá no habla de Jesús ni del Espíritu Santo, sino que dice Dios directamente. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Fíjate que cómo vuelve a insistir en esto. Pero en 1 Corintios 14:32 dice, y el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué significa que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas? Significa simplemente que un profeta no va a contradecir a lo que otro profeta ya dijo. Si yo digo, bueno, soy profeta, no puedo ir en contra de lo que los otros profetas dijeron. Los profetas del Nuevo Testamento tienen que estar completamente de acuerdo con los profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas del Antiguo Testamento tienen que estar de acuerdo entre ellos. Por eso la Biblia creemos que es inspirada por Dios, porque hay una unidad temática ahí. Otro versículo dice, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que Dios habla con el profeta de dos maneras, se comunica con él. A través de visiones, puede estar despierto y puede tener alguna visión, o puede tener sueños también. Mientras está durmiendo, ve cosas. Este versículo me gusta mucho. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, es muy claro, es muy claro. Hay que escuchar la voz de los profetas, no porque sea de los profetas,
sino también porque es de Dios. Porque son portavoces. Exacto. Es el mensaje Otra vez de lo Dios. mismo, es como que se vuelve otra vez la información. Claro, y en 1 Tesalonicenses 5:20, por eso vuelvo a insistir y dice, no menospreciéis las profecías. Pasa que yo me imagino que debe ser difícil escuchar a una persona e identificar que es palabra de Dios, porque lo que el profeta habla es palabra de Dios. Lo vamos a repetir muchas veces para que, para que quede Claro, es claro. difícil mirar solamente el mensaje y no mirar al portavoz, no mirar al mensajero. Hicimos una listita de características. No me quería adelantar antes, pero acá está el texto en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, los profetas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento tienen que estar de acuerdo con la ley. No pueden ser desobedientes a la ley. Ahora, qué interesante que Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. El espíritu de profecía, como dice Apocalipsis. Entonces, obviamente tiene que estar de armonizar con otros profetas y tiene que armonizar con la ley de Dios. No puede contradecir la ley ni lo que otros profetas han dicho. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, dice Deuteronomio 18:22. Ahora, fíjate que yo entre paréntesis le puse ver profecías condicionales. Ajá. Hay algunas Todo un tema profecías ese. que el profeta dice, ahora vamos a ver unos ejemplos, el profeta dice y no se cumple. ¿Sí? 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Genial, o sea, ¿Conocemos a alguien? Estaba pensando, capaz que estábamos pensando Sí. lo mismo. Podemos decirlo. ¿Conocemos a alguien, alguna persona o quizás alguna denominación que tengan estas lenguas extrañas que nosotros no entendemos? Bueno, te voy a hacer un comentario de 1 Corintios. Los corintios tenían varios problemas de inmoralidad sexual, de falta de respeto, desorden en el culto, se hacían juicio entre ellos, entre hermanos. Claro, Pablo no estaba con ellos, entonces les escribe y dice, bueno, a ver, el que habla en alguna lengua que no se entiende, mejor que se calle. Por eso en el texto anterior decía, bueno, Dios a uno le da la capacidad de hablar en lenguas y a otro de entender. Hechos, cuando en Pentecostés desciende el Espíritu Santo, viste que ellos hablan en otras lenguas y las personas que hablaban diferentes idiomas entienden. Entonces, creo que más adelante vamos a ver un videito de alguien que habla en lenguas. Opa. Bueno. Pero vamos a ver si me encaja. gustan los videos. Vamos a ver si encaja con esta característica de 1 Corintios 14. Que, bueno, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Así que eso nos gusta. Nos gustan los mensajes de los profetas cuando hay consuelo, cuando nos consuelan, cuando hay promesas, cuando hay cosas lindas. Es lindo. Pero ya no nos gustan tanto cuando hay exhortación. No, ahí ya. Cuando te dice, mira, acá le pifiaste. Esto que estás haciendo no está bien. Esto no es lo que Dios quiere. Y para edificación, sí, bueno, por ahí decimos son, bueno, consejos. Claro. Y a veces pensamos, ¿los podemos tomar o no? Los podemos tomar o no, ¿no? Porque Dios dice a la iglesia de la Odisea, ¿te acordás que le dice, yo te aconsejo que compres oro, que limpie los ojos con colirio? Exacto. Yo te aconsejo. La Odisea no tiene problema con los mandamientos, tiene problema con los consejos. Exacto. Pero bueno, Dios me aconseja, yo puedo elegir o no si lo hago. No, no, si Dios te aconseja, para mí que es... Es por ahí. Pues, es por ahí. Bien, bueno, te estaba hablando de las profecías condicionales. Ah, y eso es buenísimo. Mira, Jonás dijo, Nínive va a ser destruida. ¿Y qué pasó? Y no fue destruida. No, nada. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. No, porque Jonás no hubiera querido. Exacto. O sea, él fue el portavoz. Exacto. Él dijo, ¿no? Jeremías había dicho que si se arrepentían, Babilonia no iba a tomar cautivos, que ellos tenían que abandonar su pecado, consagrarse al Señor. No era nada malo lo que le estaba diciendo Jeremías al pueblo,
Pero ellos al final desobedecieron a Dios y terminó una serie de reyes, fueron llevados cautivos a Babilonia. Fíjate cómo lo padeció Jeremías. Bueno, Padeció muchísimo el intentar llevar el mensaje en que el rey lo escuchara, en que las personas que estaban también lo escucharan. Fueron muy poquitos los que adhirieron a su mensaje, pero el resto, hasta el mismo rey, se terminó yendo de cautiverio toda la nación, digamos. Fue muy terrible no haber escuchado en ese momento al portavoz. al portavoz, exacto. Tenemos también el pacto de Dios con Salomón en Primero de Reyes, capítulo 9. Dios le promete un reinado eterno, pero ya a partir del hijo de Salomón se divide el reino. Y bueno, ya conocemos esa historia del rey, las 10 tribus y en Judá, ¿verdad? Bueno, quiero avanzar un poquito más. La destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿te acordás que se presenta a Dios, que era Jesús, habla con Abraham, y Abraham ¿Y si hay 20? le empieza, claro, si hay tanto, empieza a negociar y le dice, bueno... Quería que se salvaran, estaba intercediendo para que se pudieran salvar, pero no había ni siquiera un puñadito, un poquito de gente, algunos, no alcanzaba. Por los cuales se podía haber salvado la ciudad. Exacto. Pau, ¿sabes qué estaba pensando? No lo puse acá tampoco. En el arca de Noé. En el arca de Noé había lugar para los animales. Creo yo que había lugar también para personas, ¿no? Para otras personas. Porque el mensaje de Noé, durante esos 120 años que estuvo construyendo y predicando de que venía el diluvio, el objetivo era que la gente se arrepintiera. Claro. Entonces, yo pienso, ¿qué hubiese pasado si la gente se arrepentía? ¿Hubiese venido el diluvio? Yo tengo el caso acá de Nínive, por ejemplo. Claro, hay que ver cuántos, ¿no? Probablemente, sabemos también que Jesús pudo haber muerto por una sola persona que hubiese pecado. Entonces, me quedé pensando en Noé como profeta, ¿no? Bueno, la promesa de Ezequías, ¿te acordás que se le dice a Ezequías que va a morir? Pero después él ora y se le dice, bueno, vas a vivir unos años más. Se le añaden Entonces años. podría haber sido una falsa profecía ahí porque no se cumplió. Pero fue condicional. Fue condicional, claro. A su oración. El destino de Israel en el desierto. Esto es cuando están por entrar a Canaán, que decían que no podían entrar porque habían gigantes, querían apedrearlo a Moisés, querían apedrear a Aarón, a Josué y a Caleb también. Y Moisés intercede también por su pueblo porque Dios quería destruirlos a todos y le dice, los voy a destruir a ellos y voy a hacer de ti una gran nación. Y Moisés le dice, no hagas esto. Bueno, esa es otra historia. Pero también es como que hubo una condición ahí, porque Dios le prometió que iban a entrar a Canaán. Había una voluntad de Dios, pero las circunstancias terminaron cambiando, no la voluntad de Dios, sino el resultado. Exactamente. De hecho, ellos no entraron. Entraron sus hijos. ¿Sí? Entonces, hicimos una listita acá para ver algunas características. No, todavía no es la lista, son algunos textos. Dice, todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Podemos creer en profetas que no creen en Jesús? Me parece que no. No. Comenzando desde Moisés. Son falsos profetas. Falsos profetas. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Esto es Jesús con los discípulos a Emaús, que te acordás que no se les revela y les dice soy Jesús resucité, sino que les hace todo un estudio bíblico usando el Antiguo Testamento nada más. Hermoso, sí. Y tuvimos un capítulo de eso. Hablamos de ese que lo mencionamos. Y cómo el Antiguo Testamento muestra a Jesús. Y ellos se convencen por lo que decían los profetas. Jesús los llevó a los profetas. Bueno, no es el tema de hoy, pero es interesante que algunas personas que dicen que han soñado con Jesús o visto a Jesús, Jesús los lleva a la ley y al testimonio, y a los profetas. Sí, los lleva a leer la Biblia. Ese es tema para más adelante. Bueno, por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:20. Estaba dando estudios bíblicos en una ciudad, vos ya sabés. Y
Y entonces visito a una chica que era secretaria del pastor evangélica de la iglesia que iba. Y me dice, Fede, tengo una pregunta para hacerte. Porque en mi iglesia hay una profeta. Ujú. Y me profetizó que iba a ser madre de naciones, no sé. Pero resulta que yo voy a la casa y le pega a los hijos, insulta al esposo, le pega al perro. ¿Cómo es eso? Y bueno, entonces ahí dio la oportunidad para hablar cosas de profetas. Bueno, por sus frutos los conoceréis. No quiere decir esto que la persona no tenga errores, como cualquier ser humano, ¿sí? No es perfecta en el sentido de que todo lo que hace lo hace bien. Ahora vamos a ver textos sobre eso. Pero sí su vida tiene que estar de acuerdo, por lo menos intentar reflejar la conducta, ¿no? que enseña la Biblia. Esto es interesante también, Números 24:4, dijo el que oyó los dichos de Dios, el profeta, ¿no? El que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. ¿Esto es un sueño o una visión? Una visión. Es una visión, tiene Ujú. abiertos los ojos, ¿sí? En algunos casos, los profetas no respiran y hablan. ¿Cómo puede el diablo imitar eso? Dios puede hacer eso nada más. Que alguien no esté respirando o su pulso cardíaco baje y pueda estar hablando o tenga fuerza sobrenatural. ¿Te acordás, Sansón? Él tenía una fuerza sobrenatural cuando venía el espíritu sobre él. Señal de esa relación con Dios era el tema del pelo. El pelo no le daba el poder. Exacto. Ese era el pacto que tenía con Dios. Ujú. Era una forma de obediencia, Una forma, habíamos hablado. sí, y que Dios le tuvo mucha paciencia también Sí. a Sansón. Bien, en Daniel 10 hay algo parecido. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Se le da poder, se le da fuerzas al profeta cuando por ahí queda debilitado, ¿no? Difícil resistir la presencia de Dios, imagínate. Estamos tan cargados de pecado, tantos siglos de pecado, que no es algo que está fuera de nuestra naturaleza. La pureza, el amor que irradia la presencia de Dios. Entonces, claro, quedaba devastado, pobre. Cualquier tipo de profeta le pasaba esto también. Correcto. Bueno, Pau, ahora te hago una pregunta. ¿Te gustaría ser profeta? No, ay, no sé. Muy difícil. Hoy en día hay muchos autodenominados profetas Ujú. y salen en la tele y tienen sus autos lujosos y Mm. aviones o dicen cosas Pero los profetas fantásticas, ¿no? de la Biblia eran bastante austeros, vivían en condiciones que rayaban la indigencia, o sea, su mente y su cabeza estaban en otra cosa, en otro lugar, no en esas posesiones, en andar acá, allá. Correcto. Era distinto. Este es Esteban, en el juicio que le hacen en Hechos capítulo 7. Y en todo su discurso al final dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mm. A ver,
quién perseguía a los... Siempre fue un problema en la iglesia entonces. Eso te iba a preguntar, porque no eran los paganos que perseguían a los profetas. Era el mismo pueblo de Dios que se oponía al mensaje del profeta y se oponía, obviamente, al mensaje de Dios. La enemistad que nació en el Edén continúa también dentro de la familia cristiana. Sí, y tanto en el Israel antiguo como en la iglesia cristiana moderna, hay una incomodidad o no ser receptivos a lo que Dios quiere decir a Pero través del profeta. vos fíjate que la enemistad no es contra estas personas. O sea, no se están dando cuenta quizás de que esa enemistad es contra Dios. Es directamente contra Dios. Abiertamente. Ujú. Mira, Apocalipsis 12:17 dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Te acordás como en Isaías 8:20? A la ley y el testimonio. Y ahora el diablo le hace guerra a los que quieren guardar los mandamientos de Dios, pero también a los que quieren seguir el testimonio de Jesús, ¿no? Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, como ya lo mencionaste más temprano. Joel 2:28 dice que en el tiempo del fin habría profetas. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hicimos una lista también. ¿Te gustan las listas? Me encantan. Lo que pasa es que dejan mucha claridad con respecto al tema. Acá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos diferentes ejemplos. Estas son profetas muy conocidos, pero que no escribieron la Biblia. Elías, Eliseo. ¿Cómo que no escribieron la Biblia? No, aparecen en la Biblia, pero no son autores Es buenísimo, bíblicos. es buenísimo. Natán, Gad, Ahías de Silo, Micaías, hijo de Imla, Semaías, Hulda, Ido, Miriam, Débora, Noé. Algunos son más conocidos que otros, pero estos profetas no escribieron la Biblia y lo que decían era palabra de Dios. Sí. Era palabra de Dios, exactamente. Y en el Nuevo Testamento tenemos menos que se menciona, pero está Juan el Bautista. Juan el Bautista, que Jesús dijo que no hay otro profeta más grande que él. No hubo otro profeta más grande que él y no escribió la Biblia. Y lo dijo Jesús. Le dio toda la autoridad. Exacto. ¿Sí? Y Jesús, vos te vas fijando, bueno, ya cuando hablamos del camino de Maús, pero él va citando a los otros profetas y le da autoridad a estos otros profetas. Ana y Simeón, ¿te acordás que eran los profetas viejitos bebé, sí, que lo ven a Jesús? Ágabo y las hijas de Felipe, bueno, que no se las menciona los nombres, pero también los apóstoles los discípulos tenían el don de profecía y había otros más que no se los menciona, pero que no, bueno, los discípulos sí escribieron, pero hay otras personas que fueron profetas y que no escribieron la Biblia. Uh-huh. Así que no todo profeta escribe la Biblia, pero todo profeta es portavoz del mensaje de Dios. Bueno, lo habíamos mencionado, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que Elías, aún con sus luchas, era sometido a las pasiones como las nuestras, pero Dios igual lo utilizaba como profeta, ¿no? Y en ese trabajo de profeta yo imagino que también Dios lo iba transformando, ¿verdad? Tal es así que fue llevado al cielo. Ahora también tiene que haber una aceptación de parte del profeta, ¿no? De ser ese portavoz, porque el Señor le puede dar el mensaje, pero quizás no se siente apto, capacitado. Eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Bueno, Moisés no se sentía capacitado. Uh-huh, uh-huh. Los profetas por lo general no aceptan de buena gana porque saben lo que dice la Biblia sobre lo que pasa con los profetas uh-huh. y que no lo reciben con los brazos abiertos. De hecho, Jesús no lo recibieron con los brazos abiertos. Bueno, acá está Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Así que Pedro era un poco hipócrita con los gentiles y con los judíos, los de su nación,
se comportaba de una manera con unos y de otra manera con otros, y Pablo ve eso y le dice, como que lo frena un poquito. Y le está hablando a Pedro, o sea, Pedro que también había estado en Pentecostés, que se habían Tenía un convertido rol importante miles de dentro personas, de los discípulos. que tenemos sus epístolas también, o sea, Sí. era Pedro, ¿no? Ujú. Y Pablo le dice, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Entonces, Dios va trabajando con el carácter de la persona, pero también los puede usar como profetas. Claro, no es un impedimento porque el Señor conoce el corazón. Entonces puede igualmente, sabe lo que puede llegar a ser esa persona de la mano de Dios. Correcto. Moisés, mencionábamos recién, Jonás, Noé, Balaán, creo que Balaán que era profeta de Dios, pero dejó mucho que desear, ¿no? Con esta historia que conocemos de querer maldecir al pueblo. Balac cuando le da todo el dinero. Bien, que Balaán era el del burrito que habló, ¿te acordás? Sí, 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 me acuerdo. Vos fijate que un animal pudo ver al ángel, ¿no? Y pudo obedecer. Ahora me llama la atención este Balaam que estaba tan cegado en lo que quería obtener, que eran las ganancias finalmente, y un animal termina siendo el que obedece. Y por consecuencia, él tuvo que parar su marcha hacia donde iba y el ángel se le revela, ¿no? Y el ángel también lo exhorta. Ujú. El mensaje del burrito fue para salvación de Balaán. Claro, el Señor utilizó ese burro para que él recapacitara. Increíble esa historia. Así que bien, acá tenemos un resumencito de las características de los profetas. Dios llama al profeta, no se estudia para eso. No, no Así me que no hay, digas, yo quería. Me interesaba, no tenemos una oferta por académica. por lo menos la parte teórica. Claro, no hay. Bueno, No habla su palabra, sino que habla la de Dios el profeta, es un portavoz. No contradice a otros profetas ni a la Biblia, al contrario, va a ofrecer más luz sobre eso. Se cumple lo que dice. Si no se cumple lo que dice, falso profeta, a menos que sea una profecía condicional. ¿Sí? Como ya estuvimos hablando. ¿sabes qué se me hace antes que sigas? Todas estas características se me hacen como una especie de puzzle, de rompecabezas, ¿no? Que van encajando. Tuvimos profetas en antaño, cuando recién comenzó el Señor a hablar a su pueblo, y empezó a dar diferentes piezas para ir armando todo este tramado general, y cada vez que surge un profeta de Dios es un poquito más de luz, un poquito más de luz. Y eso está buenísimo porque nos ayuda a poder entender realmente el carácter de Dios y lo que Él espera de nosotros. Y es como que lo va haciendo más fácil. Cada vez es un poco más fácil. Vos fíjate, siempre me encuentro con personas que son más adherentes a leer el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también tenemos mucho del Nuevo, ¿no? Es como que se entrecruzan, se entrelazan las referencias. Ujú. Habíamos mencionado también otra de las características que va acompañado de manifestaciones físicas, ya hablamos de eso. Sus mensajes de reprensión no son bienvenidos. Nos gustaría tener profetas que nos digan que qué bonito que somos, qué bien que lo hacemos, pero entonces no serían profetas. Podríamos recomendar repasar un poco la historia de Jeremías, porque se ve de forma muy casi tangible, podríamos decir, esta disonancia que hay entre la persona que acepta y la que no acepta, entre el mensaje que viene directo de Dios y, y que termina siendo rechazado también el portavoz. El mensaje y el portavoz, todo se Mira, rechaza. está bueno eso porque el que rechaza al profeta termina rechazando toda la palabra. Y eso es algo muy serio, ¿sí? Mencionamos también que hay profetas que no escribieron la Biblia, ¿sí? El profeta está para edificar a la iglesia, lleva a la gente a Jesús, Dios se le revela a través de visiones y sueños, y bueno, y sus frutos también están de acuerdo con lo que enseña la Biblia acerca de cómo debe ser un hijo de Dios, aunque no son perfectos, ¿sí? Claro. Siguen siendo humanos, pueden cometer errores,
y han estado en su camino hacia la perfección, como lo enseña la Biblia. Que una cosa es el perfeccionismo y otra cosa es la perfección cristiana, de la cual podemos hablar en otro momento, ¿no? Claro, Es algo que Dios produce, no es algo que yo consigo, es algo que Dios va haciendo. Así que, la perfección venía del mensaje, no del profeta. sí, porque Porque es dado por Dios. es dado por Dios, exactamente. Bueno, ¿quiénes son estas personas? Parece que son importantes. Bueno, vos sabés quiénes son. Sí, bueno, Sí. te tenía que preguntar igualmente. Bueno, vos tenés ahí a un lado a Albert Pike, que es el fundador del rito escocés y del grado 33 de la masonería. ¿Sí? Y del otro lado tenés a Elena Blavatsky, que ella era teósofa y ocultista. ¿Cómo se llamaba la señora? Elena se Ah, llamaba. mira. Elena Algunas coincidencias. Blavatsky. Pero, ¿qué pasa? Ellos escriben. Esta gente es muy prominente en el área del ocultismo de las sociedades secretas, pero al punto de ser como profetas o portavoces ¿no? de seres ascendidos o espirituales. Pero acá hay un problema, porque ambos escribieron que Lucifer es Dios. Apa. Entonces, no puede ser un profeta de Dios. No pueden ser profetas de Dios. Bueno, esta señora se llamaba Alice Bailey. Las enseñanzas de la nueva era generalmente están basadas en lo que predicó esta mujer, Alice Bailey. Ella tenía un espíritu guía que le enseñaba, que le mostraba, y decía que Jesús era un ser ascendido. Nosotros podemos ser seres ascendidos también. Claro. El Buda, otras, Mahoma, todos esos personajes por ahí relevantes en otras religiones eran seres ascendidos, pero que Jesús es el Cristo Maitreya. O sea, ¿qué es eso? Es como el jefe de todos esos seres ascendidos. Ella ¿no? tiene tenía una editorial, una casa editora, ¿no? Sí, todavía existe. En un comienzo se llamaba Lucifer Trust. O sea, Era muy obvio. Era muy obvio, y después se cambió a Lucius. Lucius Trust, exactamente. ¿no? Ella decía, el Cristo Maitreya preside la jerarquía de maestros. Y ella se le aparecían estos maestros y podía hablar y daba mensajes. Es interesante que la nueva era cree que Jesús va a venir por segunda vez. Pero este Jesús que viene por segunda vez va a ser para corregir errores doctrinales y unir a las religiones. Viene para otras cosas. Viene para otras cosas diferentes a lo que enseña la Biblia. Claro. Este es otro profeta que se llamó José Smith. ¿Te acordás en qué año falleció José Smith? Claro, en 1844. En 1844, qué coincidencia, ¿no? Muchas coincidencias. José Smith recibe una visión de un ángel y le dice que todas las religiones estaban equivocadas, tiene que hacer una nueva religión en base a unas planchas doradas que estaban ocultas en un monte. Bueno, vamos a hacer corta la sí, la pero historia. pasaron muchas cosas en 1844 que eso queda para otro video. Sí, correcto. Es un año tremendo. Exacto. Entonces él traduce, junto con otros asociados, traducen las planchas de oro y forman lo que hoy es ya nosotros el Libro del Mormón. Pero como él le cuenta a personas, o uno de sus asociados le cuenta a otras personas sobre esto que no tenían que decir nada, el ángel se enoja y agarra las planchas de oro y se las lleva al cielo. Así que no tenemos el original. Estaba en un escrito en un idioma que nada más él conocía, ¿no? Después de la muerte de José Smith, lo sucede Brigham Young, que fue reconocido como profeta también, profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como se conoce los mormones. Y él dice, supongamos un caso, supongamos que usted encuentra a su hermano en cama con su esposa y los atraviesa a ambos con una lanza. Usted quedaría justificado y ellos harían expiación por sus pecados y serían recibidos en el reino de Dios. Yo lo haría inmediatamente en un caso así. Y en tales circunstancias no tengo esposa que ame tanto que no atraviese su corazón con una jabalina y lo haría con manos limpias. No hay hombre o mujer quien viole los pactos hechos a su Dios que no se le requiera pagar la deuda. La sangre de Cristo nunca borrará eso, su propia sangre debe expiarlo. ¿Qué te parece? Invalida cualquier declaración que hable sobre la sangre expiatoria de Jesús. No es un mensaje cristiano. No, es un mensaje de venganza. No es un mensaje bíblico. No sé qué profeta habla así. Está cargado de pasión y de venganza, claramente.
Bueno, y este señor me parece que es el de los testigos de Jehová. Sí, él es Taze Russell. Él no era profeta, pero él escribe o prepara la Biblia de los testigos de Jehová. Tenía un profesor que me decía, mira, la única forma de ser testigo de Jehová es leyendo la Biblia de los testigos de Jehová, porque tiene un montón de errores. Claro. Pero bueno, son personajes reconocidos. Ahora, vamos a unos más modernos y también reconocidos. Algunos se los conoce mucho en el ambiente religioso, evangélico, carismático. Así que tengo unos videitos para compartir con vos y con nuestros amigos también. ¿Sí? Este es Kenneth Hagin. Vamos a ver en qué basaba sus temas, sus predicaciones. Glory to God. Hallelujah. Oh, glory! Che, pero yo no escuché ningún chiste ahí como para que la gente se esté riendo tanto. No, porque les agarra el espíritu y se caen. Qué cosa extraña. ¿Sí? Bueno, discípulo de Kenneth Hagin que todavía vive, es Kenneth Copeland. Esta es una predicación más reciente, lo podemos dar cuenta. Vamos a ver de qué habla también. The media said what? The media said Joe Biden's president. Ha 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 Che, lo siento un poquito forzado, ¿no? Al espíritu ahí, como comillas, espíritu Sí, comillas. esto se lo llama la risa santa. Vaya, O sea, cuando te viene el Espíritu, sos bautizado por el Espíritu Santo, una de las manifestaciones es la risa. No la encuentro en Efesios, ni en Corintios, ni en Hechos, ni en ninguna de las epístolas que uno de los dones sea la risa santa. Exacto. Así que llama mucho la atención. Hace algunos años, Kenneth Copeland, de paso te comento, tuvo muy buen diálogo con el Papa Francisco. Y ellos entablaron, hay videos de eso, no es nada oculto, es de público conocimiento. Tuvieron conversaciones con ideales ecuménicos de poder unirse. Así que esta persona que lo reconocen también como profeta. Che, pará. Pero hay un video donde ellos mencionan que ya hicieron especie de pacto y ellos ya no se consideran que son protestantes porque ya no tienen que protestar. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿Y la suya? Sabemos que en los primeros 1000 años había solo una iglesia, la cual se llamaba Iglesia Católica, y la palabra católica quiere decir universal, no quiere decir romana. Católico quiere decir, si usted ha nacido de nuevo, levante su mano si usted ha nacido de nuevo. Usted es un católico. ¡Aleluya! ¿Quién vas a tener que venir al Vaticano? ¿Lo haré? Estoy disponible. Tony, gracias Señor. ¿Cuánto nos ha bendecido hoy? Te amo. Te amo, gracias. Amén.
Les dije que nunca se olvidarían. Les digo ahora mismo, el cielo está emocionado con esto. No hay, la protesta terminó, decía. Exacto, esa es la ¿Sí? palabra. Entonces, ¿quiénes son protestantes, no? Bueno, vamos a hablar de una tocaya tuya ahora. Ay, no. La comentamos. ¿De quién me vas a hablar? Esto es es un periódico local de acá de Argentina que dice lo siguiente, ¿no? La pastora que ayuda a Donald Trump a escuchar lo que Dios tiene para decir. Entonces, si ella le comunica lo que Dios tiene para decir, ¿ella qué es? Una portavoz. Una portadora de la voz de Dios, una profeta. Vos habías buscado algo de información de Paula White, ¿no? Sí, por eso sí. te decía tocaya. Está bueno el apellido también, la profeta White. Me llama la atención también, sí. Pero ese es el apellido de casada. Su Ok. apellido, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Caín. Ah, mira. Ajá, más interesante todavía. Bueno, Pero son coincidencias. Porque sí, claro. A nosotros lo que nos interesa es el mensaje que da la persona. Obviamente. ¿Quién es Paula White? Paula White es la cofundadora de la Iglesia Internacional Without Walls, o sea, sin paredes, ¿no? Ella es el líder del movimiento carismático y también es autora de varios libros, pero el rol que más nos interesa ahora es su asesoría en la Casa Blanca. Sí, ella está muy relacionada con el tema de la libertad religiosa. Ella está con el tema de la libertad religiosa y se está encargando de que esto realmente se pueda cumplir, el tema de la libertad religiosa. Coordina a diferentes movimientos de la Casa Blanca y las entidades religiosas, promueve iniciativas, impulsa políticas orientadas a la protección de la libertad religiosa y asesora al presidente en cuanto a todos estos temas de fe y de libertad religiosa nuevamente. O sea que la libertad religiosa está dentro de presente. su agenda. Está dentro de su agenda. Igual cuando hablamos de libertad religiosa, ellos hablan de los derechos a los cristianos. Muchas veces se vulneran los derechos a los cristianos. Tengo un videito cortito también para compartirte sobre Paula White. We break and divide every demonic confederacy against the election, against America, against that who you have declared to be in the White House. We break it up in the name of Jesus. We lose confusion into every demonic confederacy directed right now. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka te de baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South America. They're coming here. They're coming here. Bueno, Pau, ¿te acordás lo que decía la Biblia sobre el don de lenguas? Sí, estuve pensando en eso, sí, la verdad que no, ¿para quién habla? No habla para edificación. Claro, el profeta es para edificación Exacto. de la iglesia. Bien, hay uno muy interesante que no tiene tanto show, vamos a decir, que es Brandon Briggs. Él se hizo famoso porque supuestamente Dios le reveló que iba a tener un atentado Donald Trump. Entonces él dijo que le iban a disparar a Donald Trump y que no lo iban a matar y que él iba a ser presidente. Esto es antes de cuando Trump estaba postulándose para su segunda candidatura, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice. Las especulaciones frente a la conmoción generada por el reciente intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump no han parado, y en esta ocasión ha resurgido un video de Brandon Briggs, un profeta cristiano que predijo el evento hace apenas 4 meses.
El video fue compartido a través de YouTube en marzo del 2024 y ya logró acumular cerca de 1 millón de vistas. En este se puede notar a Biggs, conocido por su fervor religioso y visiones proféticas, afirmando en una entrevista con el pastor Steve: Dios me dijo que no ha terminado con América. Vi un intento de asesinato en Donald Trump. Esta bala pasó por su oreja y llegó tan cerca de su cabeza que le rompió el tímpano, y vi que cayó de rodillas durante este tiempo y comenzó a adorar al Señor. Pero eso no es todo, ya que su predicción no solo mencionaba un atentado, sino que también vaticinaba con un cambio en la actitud espiritual del expresidente, además de un eventual triunfo en las elecciones presidenciales. También vi a Donald Trump realmente encendido por Jesús y lo vi ganando la presidencia, añadió en su declaración, y finalmente aseguró que el Señor le dijo que sería un gran tiempo oscuro, pues a pesar de todo lo anterior, según lo visto por VIX, Estados Unidos entraría en un colapso económico tras las elecciones presidenciales. Vi una crisis económica poco después, que será la peor en la historia del país. El Señor me dijo que sería un gran tiempo oscuro, argumentó. Minutos después del atentado, VIX emitió un video en vivo titulado Sucedió en su canal de YouTube, quien ya tiene cerca de 171,000 suscriptores, reafirmando que predijo el atentado en contra de Trump. Che, pero a mí me surgen algunas preguntas con respecto a este tema, a este video más que nada. Porque por un lado, bueno, yo puedo pensar también que todo esto está un poquito armado, ¿o no? Sí, es interesante porque él en su cuenta de Twitter lo publicó mucho antes de que pasara. Ajá. Igual hay algunos detalles como que no se cumplieron mucho. Pero habría que ver qué otros mensajes da y si cumple con las características de profeta. ¿Te acordás que eran varias la lista como para cotejar? No me suena mucho a profeta, sino a plan. Puede ser, pero también volvemos al principio en Mateo 24 cuando el Señor nos dice cuidado con los falsos profetas. De hecho, Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús ¿cuándo serán estas cosas?, lo primero que Jesús le dice es cuidado que nadie los engañe. Por esto, ¿verdad? Unos videitos más de algo que pasó hace algunos años. Parece que iba a venir Jesús en alguna fecha y no vino en 2024. Vamos a ver. 17 y 18 de septiembre nos vamos. Fue Dios quien me lo mostró tras visión. El 18 de septiembre nos recogerá Yahshua. Gloria al Eterno. Hola, estoy feliz. Esperamos al Señor este 17 y 18 de septiembre del 2024. Creo en la fecha del 18 de septiembre porque el Señor me lo dijo audiblemente, también me lo reveló en sueños. Creo en nuestro Señor Jesucristo y en la fecha 18 de septiembre viene nuestro Señor. El Señor Jesús viene el 18 de septiembre. A través de un sueño, el arrebatamiento de la iglesia en el 2024. Un sueño que yo tuve haciendo unas palomitas de maíz en el horno microondas. Cuando le puse la temperatura al horno, la temperatura cambió y me salió un 3.87. Cuando yo sumé esos números, eso me dio 18 y yo inmediatamente supe que era que Dios me estaba confirmando la fecha. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Visto un vídeo en YouTube de hermano Gabriel y me he unido en grupo de Cristian Tempone sabiendo que es clamor de despertar las iglesias. Soñé con el arca, con un arca como la de Noé, y en el arca aparecía la fecha 17-18 de septiembre del 2024. La verdad es que estoy muy agradecida. Es la contestación de muchas oraciones, muchas horas de estudio. Llegó en un momento muy especial para mi vida. Por señales, por profecías, por astronomía, por testimonios, es imposible que no suceda matemáticamente el arrebatamiento el 18 de septiembre. Hola, he creído en la palabra revelada en la Escritura y este 17-18 nos vamos con el Señor. Viendo un vídeo del hermano Gabriel en mes de julio en YouTube y de inmediato he creído, Cristo viene. El 17-18 de septiembre es el arrebatamiento de la iglesia. 18 de septiembre. Nos vamos con Cristo. ¡Gloria a Dios! Se nos reveló a través de la palabra y se nos confirmó a través de sueños. Nosotros creemos en la fecha
18 de septiembre, nos vamos con el Señor. Y se me revela esta gran verdad del 18 de septiembre en Mateo 24:34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y termina la higuera en el 2028. Yo me miré en el cielo y miraba un castillo súper grande y todo brillaba adentro y era todo blanco y miraba una puerta gigante. Y al abrirla era una mesa súper larga, servida. Y yo decía, Señor, esto es una mesa de los convidados. Estoy segura de que el Señor vendrá 17 y 18 de septiembre de 2024 porque le pedí que me lo confirmara y ya me ha sido confirmado. Espero a nuestro Señor el 18 de septiembre. 17 de septiembre, el arrebatamiento, yo lo creo. Hola gente querida, 17 y 18 de septiembre es el arrebatamiento de la iglesia. Fuerza, que nos queda poco. El 18 de septiembre viene Jesucristo por su iglesia. Me lo reveló en su palabra. El Señor viene este 18 de septiembre porque Él me lo mostró por medio de su palabra y en un sueño. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y el 17 y 18 de septiembre estamos seguros que nos vamos con Él. Será el 17 y 18 de septiembre del 2024. El Señor me lo mostró en sueños y me lo confirmó a través de su palabra. Le pedí al Señor que me confirmara la fecha y a través de su palabra y de sueños me la confirmó. Esperamos al Rey de Gloria. Creo en la fecha, lo reveló el Espíritu Santo a través de su palabra. Ánimo, que nos vamos, nos vemos en el cielo, hermano. Sí, creo en la fecha y nos vamos el 17 de septiembre. Ánimo, mis hermanos. Yo creo en la fecha, nos vamos con Cristo, hermano. Cristo viene por nosotros. Nos ha revelado la fecha, nos ha revelado el día. La del 18 de septiembre también la va a cumplir, ¿verdad? Porque Él no es hombre para mentir. El Señor me reveló la fecha del rapto de la iglesia por medio de su palabra y me la confirmó por medio de múltiples sueños. Sobreviviente de cáncer, vértebra 9 intacta, vértebra 10, 8 tornillos. Tengo la fecha en mi columna. Porque no hace nada el Señor sin revelárselo a sus amigos y hemos sido privilegiados de conocer el día que nos encontraremos con Él. Nos vamos el 17 de septiembre a las bodas del Cordero. Años de oración por el tiempo exacto y una oración contestada. 18 de septiembre 2024. Él ha prometido volver por su iglesia y volverá. Será este 17 y 18 de septiembre. El Señor me reveló la fecha del 17 de septiembre como la fecha de su venida. Creo que no os estáis enterando, pero ayer se acabó el mundo. The rapture will happen on September 23rd and the 24th. O al menos eso decían en las redes sociales gran parte del grupo cristiano evangélico de Estados Unidos, diciendo que era el día de Rapture, que es como el arrebatamiento. El rapto es la creencia de que Jesús arrebatará a los creyentes, tanto vivos como resucitados, para encontrarse con ellos en las nubes y llevarlos con Dios. Suenan las trompetas, serán arrebatados, etc. Y se fechó en el día de ayer. Cuentas explicando qué hacer cuando flotéis por los aires. When you finally start moving up into the air, I recommend that you don't hold on to anything. I definitely don't recommend looking down. Otras despidiéndose del mundo. I feel like it's time for me to step away from TikTok. I feel like my story is over. Otra mujer muy considerada, como daba por hecho que ella y toda su familia iban a alzarse a las nubes, pues dejando instrucciones para quien se quedase con su casa, para que supiese qué había pasado. Every day I'm doing something to prep my home for whoever is here after the rapture. De hecho, ya se relatan que hay personas donando sus bienes o donando dinero porque total se van de la tierra. She's gonna go. I won't need her beyond September because I'm going home. Pero claro, estamos ya 24 y algunas cuentas que anunciaban este fin del mundo selectivo están empezando a recoger cable. De que a lo mejor no era ayer, pero que bueno, que próximamente seguro que llega la oscuridad. But I still do believe it's going to happen, and it could happen. The 3 days of darkness could begin. And the rapture is going to take place during the 3 days of darkness. Y claro, nosotros aquí estamos. Evidentemente, nosotros somos los que nos vamos a quedar aquí en la tierra mientras se acabe el mundo, pero tampoco estoy viendo a nadie flotar por los aires. ¿Qué está pasando? Pues parece ser que todo esto empezó por una profecía del pastor evangélico sudafricano Joshua Mlakela, que en una entrevista dijo que había recibido una visión divina de que precisamente este rapture sería el próximo 23 de septiembre. Y la fecha ha pegado muy bien a muchos cristianos porque coincide con el día de la fiesta de las trompetas.
décadas. Un hito que se asocia normalmente como al fin de los tiempos. En fin, yo en mi corta vida ya no sé cuántos anuncios del fin del mundo he recibido. Me tragué el de 2012, era muy pequeña y me entró miedo. ¡Tengo miedo! Pero otra conclusión que saco es que los propios seguidores de Jesús no leen su libro oficial, porque en Mateo 24:36 dice exactamente esto, que nadie, ni siquiera los ángeles, van a saber cuándo llega el fin del mundo. No lo saben ni los ángeles, pero tu pastor sudafricano de confianza sí que tiene la fecha. Vaya privilegio. ¿Y qué pasó? y no vino. ¿Podemos poner fecha para la segunda venida? Pero no, ya está. Las fechas ya fueron dadas. Ya no hay más fecha. Yo creo que si esta gente conociera la historia adventista, se curarían de espanto, me parece. Lo que fue 1844 y eso, no pondrían más fechas. Que de hecho, las fechas llegan hasta 1844. Estas personas están chasqueadas porque nos mostraba ahí que muchos vendieron propiedades, hicieron grandes sacrificios en torno a que estaban pensando, bueno, ya no voy a estar más, ¿para qué quiero todo esto? Uh-huh. Y qué interesante que, bueno, no conozco a la dama que está ahí hablando, pero no parece asociada a ninguna religión cristiana o que profese, pero viste que dice, incluso ni siquiera ellos leen su propio libro, los cristianos no leen su propio libro donde dice que no hay que poner claro. fecha. Es lamentable que incluso algunos en nuestras filas también les gusta poner fechas. Es una tentación, yo creo, es una tentación cuando se estudian profecías, muchos podemos caer en eso, pero bueno, hay que cuidarnos de no hacer eso. Mirad que nadie nos engañe, Pau. Exacto. Tenemos que estudiar más la Biblia. Tenemos que estudiar a los profetas, aplicar ese mensaje, no solamente quedarnos con las palabras bonitas, con las palabras de ánimo, porque es Dios hablando a través del profeta. Es Dios trabajando en la mente de ese profeta con sus palabras, con su idioma, con la capacidad que tiene discursiva que tiene para comunicar, pero es Dios hablando a través del profeta para que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos estar listos para la segunda venida. Creo que también está hablando al corazón de la persona, más que pueda o no ser profeta. El Señor apela a nuestros sentimientos, apela a nuestro raciocinio, a que realmente a nuestra sinceridad de corazón. ¿Cuán sincero estás hacia recibir mi palabra? Uh-huh. ¿Realmente tenés un corazón que me está buscando? ¿Realmente querés que yo esté con vos? ¿Querés venir conmigo? Uh-huh. ¿No? Que mencionabas que el Señor va a venir. Elías, ¿te acordás que decía que era sujeto a pasiones como las nuestras? Uh-huh. Pero aún así, Elías fue llevado al cielo sin ver muerte. Eso me encanta. Una representación de lo que podemos ser nosotros, ¿no? Uh-huh. Aún con nuestras pasiones, con nuestras cosas, Dios puede transformar eso. Dios hace esa transformación uh-huh. y podemos estar en pie para recibir a Jesús cuando venga. Es que lo que pasa es que el Señor es el que ve y da ese apto, ¿no? Que tenemos el apto físico para hacer diferentes actividades. El Señor nos da el apto para ir al cielo. Entonces, la medida no nos toca a nosotros, la medida la pone el Señor, pero lo que nos toca a nosotros es esa entrega y realmente sincerarnos a nosotros mismos de decir, ¿qué queremos? ¿Queremos realmente estar con el Señor? ¿Queremos realmente ir al cielo con Él? Eso creo que es una pregunta que tendríamos que responder de forma individual. ¿Cerramos con una oración? Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque en la Biblia tenemos numerosas pistas para poder saber cuándo un mensaje viene de vos, cuándo no. Transformar nuestro carácter y prepararnos para ir al cielo. Ayúdanos a ser obedientes al mensaje que has dado a través de los profetas para poder estar firmes cuando Jesús venga a buscarnos, para poder ser cristianos felices también y para que podamos revelar al mundo que hay un Jesús, hay un Dios que desea terminar con todo este mundo de pecado. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.